La Edad Media era brutal, pero ¿qué pasaría si te dijera algunos de sus peores castigos, todavía están sucediendo hoy? Desde quemar a las personas con vida hasta cegarse en público, el pasado nunca nos dejó realmente. Comencemos con uno que todavía se desgarra en carne humana. Comienza con algo que suena, casi domesticado. Un batido. Un castigo que hemos visto en las películas. Rápido. Durante minutos. Pero en la Edad Media, la flagelación era cualquier cosa menos rápida. Y dejó cicatrices que duraron toda la vida. El culpable fue arrastrado a la plaza pública. Sus manos ataron por encima de su cabeza a un poste de madera. La cuerda se torció hasta que su espalda se estiró como una piel de animal. Cada músculo en la columna vertebral. Cada nervio expuesto. El verdugo se paró detrás de ellos, látigo en la mano, listo para convertir la piel en cintas. El primer pestañas cortó profundamente. El segundo, más profundo. El número podría ser 20. A veces más. Dependía del crimen. Y en el estado de ánimo del hombre sosteniendo el látigo. Si la víctima se derrumbó del dolor, la pérdida de sangre o el shock, no terminó allí. Un cubo de agua fría salpicada en la cara los trajo de vuelta, solo para que la tortura se reanudara. En 1690, Eleanor Wilson, una mujer casada, fue atrapado borracho un domingo. Para eso, fue azotada frente a una multitud. No por robo. No por asesinato. Por romper la santidad del sábado. Uno pensaría que tal crueldad fue enterrada con el pasado. Pero no lo es. Hoy, la flagelación sigue siendo una ley en países como Arabia Saudita, Irán y Singapur. En 2014, el blogger Raif Badawi fue sentenciado a 1000 pestañas, por nada más que criticar la religión en línea. Pero si desgarrar la piel de alguien no era suficiente. El siguiente castigo fue directo al cuello. ¿Rápido? A veces. ¿Misericordioso? Casi nunca. En la Edad Media, la decapitación fue vista como una ejecución honorable, reservada para los nobles y los ricos. Pero el honor no tuvo nada que ver con la experiencia. Los condenados se vieron obligados a arrodillarse. Su cuello descubierto. La multitud esperando el columpio. Y dependiendo de la habilidad del verdugo, la muerte podría ser rápida. O podría ser una pesadilla. Los franceses favorecieron la espada. Los ingleses y los alemanes prefirieron el hacha. Pero ninguno garantizó un corte limpio. El infame jefe de Quechen inglés a menudo necesitaba 3, incluso 4 golpes para terminar el trabajo. La señorita convirtió a la multitud de los espectadores silenciosos en testigos horrorizados. Jadeos. Carcajadas. La gente se alejó cuando el verdugo pirateó nuevamente. Y de nuevo. Puede imaginar que tal brutalidad pertenece a los libros de historia. No lo hace. En Arabia Saudita, la decapitación sigue siendo el método de ejecución elegido del Estado. Solo en noviembre de 2022. 12 personas fueron decapitadas por sword en solo 10 días. Y más allá de los tribunales oficiales, el Estado Islámico ha utilizado la decapitación como ejecución y propaganda. Una de sus peores atrocidades se produjo cuando 27 rehenes fueron alineados y ejecutados en un solo acto de terror coordinado. Es lo suficientemente rápido como para matar. Pero lo suficientemente lento como para que el miedo se coloque. Y, sin embargo, algunos castigos no se trataban de terminar tu vida rápidamente, se trataban de que duraran el mayor tiempo posible. Esto fue diseñado para matarte lentamente y dejar que todos miren. Mucho antes de la Edad Media, la crucifixión ya era infame. En 71 a.C., cuando la revuelta de esclavos de Espartacus fue aplastada, las legiones romanas crucificaron a 6.000 sobrevivientes. Alinearon los cuerpos a lo largo de la manera de Appian, un camino que se extiende por millas, para que cada viajero pudiera ver exactamente lo que le sucedió a los que desafiaron a Roma. Siglos después, el método perduró.
En Japón del siglo XVI, los cristianos fueron cazados y hicieron ejemplos de. En 1597, 26 creyentes fueron clavados en cruces en Nagasaki. En 1651, incluso los no cristianos sufrieron el mismo destino después de no poder derrocar al shogun gobernante. La muerte por crucifixión no fue rápida. El cuerpo se hundió bajo su propio peso. Cada respiración se volvió más difícil. Horas se convirtió en días. El sol ardió. El frío se puso por la noche. Finalmente, agotamiento, deshidratación y asfixia reclamaron a la víctima. Uno pensaría que este horror habría sido abandonado hace siglos. Pero en Sudán, sigue siendo legal según la ley de la Sharía. En 2013, 3 hombres declarados culpables de asesinato fueron ahorcados, y luego se crucificaron en público en virtud del artículo 168 del Código Penal sudanés. Y a veces, la crucifixión se usa no para la ejecución, sino para la protesta. En Paraguay, 8 conductores de autobuses se clavaron en cruces para protestar que fueron despedidos después de exigir un pago de horas extras. Un castigo destinado a romper el cuerpo, humillar al espíritu y aterrorizar a la multitud. Pero algunos castigos se aseguraron de que no solo morirás en agonía, moriste en llamas. Uno de los finales más temidos de la historia, porque te mató 2 veces. En la Edad Media, quemar en la hoja fue el mejor espectáculo público. Fue utilizado contra ladrones, herejes y, más infamemente, brujas. En 1431, Joan of Arc se unió a un poste de madera en Rouen, Francia. Las llamas se levantaron a su alrededor, el humo la ahogó antes de que el fuego tocara su piel. La Iglesia Católica Romana había sancionado la práctica ya en 1184. La creencia tan escalofriante, si tu cuerpo fuera destruido por completo, no tendría nada que ingresar a la otra vida. Condenación eterna, tanto física como espiritual. El método en sí era cruel por diseño. Grandes incendios a menudo asesinados a través del envenenamiento por monóxido de carbono antes de que las llamas te llegaran, una muerte más rápida. Pero los incendios pequeños fueron otra historia. Se quemaron lentamente, a veces tomando más de 2 horas. Las víctimas permanecerían conscientes a través del golpe de calor, el shock y el dolor inimaginable, hasta que sus órganos fallaron. Los verdugos podrían prolongar aún más la agonía, unir una cuerda alrededor del cuello para estrangular a la víctima mientras ardían. O agregando azufre debajo de los brazos para que ninguna cantidad de agua pudiera apagar el fuego. Se podría esperar que tales horrores sean la historia antigua. Pero en 2008, en Kenia, una mafia enojada acusó a 11 aldeanos mayores de brujería y los quemó vivos en la calle. Pasan los siglos. Las herramientas pueden cambiar. La crueldad no lo hace. Y si las llamas no eran suficientes, tenían un castigo que destruyó la forma en que ves el mundo. No solo querían que te fueras. Te querían indefensos para siempre. En el Imperio Bizantino, el cegamiento era más que castigo, era una forma calculada de eliminar a un enemigo del poder. A veces, se hizo con un hierro al rojo vivo presionado en el ojo. Otras veces, las uñas o las clavijas afiladas fueron conducidas directamente al iris. El acto no fue solo cruel, fue permanente. Uno de los casos más infames fue bajo el emperador Basilio II en el siglo X. Después de derrotar a un ejército búlgaro, ordenó el cegamiento de miles de soldados capturados. Cada grupo de 100 quedaba con un hombre soltero que todavía tenía un ojo, lo suficiente para llevar a los demás a casa. Cuando su rey vio a los sobrevivientes mutilados, Legend dice que murió de conmoción en el acto. Esto no es solo la historia antigua. En Irán, bajo una interpretación estricta de un ojo por ojo, las víctimas de agresiones violentas pueden exigir que sus atacantes sean cegados. En 2015, los médicos eliminaron quirúrgicamente el ojo de un hombre, legalmente, después de haber hecho lo mismo en un ataque ácido. Y en 2016, en Cachemira, las pistolas de pellets utilizadas para el control de la multitud se dispararon a las caras a corta distancia.
cientos quedaron parcial o completamente ciego, incluidos niños de hasta 4 años. La segadora deja vivos a sus víctimas, pero cambió para siempre. Pero a veces, la crueldad se dirigió a lo que te hizo un hombre. En algunos casos, su castigo no te mató. Tomó tu identidad. En la Edad Media, la castración se usó como una oración y una declaración. Los delincuentes culpables de agresión sexual o traición podrían mutilarse como una advertencia para los demás. En las disputas políticas, era una forma de humillar a los rivales, despojándolos de poder, masculinidad y dignidad en un solo acto. Pero no siempre se hizo como castigo. En los siglos XVI y XVII surgió una tradición extraña e inquietante en Europa, los castrati. Los niños jóvenes con voces de canto excepcionales fueron castrados antes de la pubertad, a menudo con el consentimiento, o incluso el estímulo, de sus padres. El objetivo era preservar sus tonos altos y puros en la edad adulta. Sin testosterona, sus huesos se hicieron más largos, sus costillas más grandes, permitiéndoles mantener notas para duraciones de tiempo extraordinarias. Hoy, la práctica no ha desaparecido por completo, simplemente ha cambiado de forma. La castración química sigue siendo legal en partes de los Estados Unidos, incluidos Georgia, Luisiana y Texas, así como en Canadá, Alemania y varios otros países europeos. Y en la República Checa, la castración quirúrgica sigue siendo posible para ciertos delincuentes, a pesar de las críticas de las organizaciones de derechos humanos que argumentan que la elección a menudo se realiza bajo presión. Y la alternativa es una detención indefinida. Un castigo que roba el cuerpo de lo que lo hace completo. Y mientras algunos métodos atacaron tu cuerpo, otros lo separaron por pieza. Este dispositivo no solo te estiró, te separó. El estante era engañosamente simple, un gran marco de madera, con rodillos fijos en cada extremo. Tobillos atados a un lado, muñecas hacia el otro. A primera vista, casi podría pasar por una cama cruda. Pero una vez que el torturador giró la manivela, el verdadero propósito quedó claro. Con cada rotación lenta, las cuerdas se tiraron más apretadas. Las articulaciones salieron de sus enchufes. Los ligamentos rasgaron como una cuerda deshilachada. Los gritos de la víctima resonaron, pero la manivela seguía girando. Algunos soportaron la lenta agonía durante horas, los huesos de la molienda y los músculos desgarrados, hasta que el cuerpo ya no podía mantenerse unido. En el peor de los casos, el estante no solo se dislocó, se desmembró. Las extremidades liberadas del torso, dejando atrás un cuerpo roto más allá del reconocimiento. El dispositivo no se trataba solo de dolor físico, sino que se trataba de espectáculos. Cuanto más gritaba la víctima, más efectiva se creía que era la interrogación. Oficialmente, el estante desapareció hace siglos. Pero eso no significa que se haya ido por completo. Los informes de las zonas de conflicto y las prisiones secretas describen métodos inquietantes similares, cuerdas, poleas y estiramientos mecánicos utilizados en interrogatorios ilegales lejos del ojo público. Una herramienta destinada a desmantelar a un ser humano, pieza por pieza. Pero a veces, no necesitaban estirarte. Solo necesitaban exprimir. Estos fueron los castigos para cuando los gritos eran parte del plan. El tornillo del pulgar era lo suficientemente pequeño como para sostenerlo en su mano, pero su propósito era devastador. 2 placas de metal, conectadas por un tornillo, con suficiente espacio para un pulgar o varios dedos. Una vez que la mano del prisionero estaba adentro, el tornillo se giró. Despacio. Cada toque de carne triturada, hueso astillado y dolor forzado para construir ondas insoportables. No fue diseñado para matar, fue diseñado para romper la voluntad. Confesiones, reales o falsas, casi siempre seguidas. Si el tornillo del pulgar era tortura íntima, la silla de hierro era un espectáculo. Un asiento de metal sólido cubierto con cientos de picos afilados en el asiento, respaldo y reposabrazos. La víctima fue despojada y luego forzada hacia abajo a los picos.
El dolor fue instantáneo, la piel perforada en docenas de lugares. El movimiento solo lo empeoró. Algunas sillas se calentaron desde abajo, convirtiendo el dolor en agonía abrasadora. La pérdida de sangre, el shock y el conocimiento de que cada intento de moverse empeoraría las cosas creó un tipo especial de terror psicológico. La víctima no solo sentía dolor, sabían que no había una posición segura, aliviar, no hay escape. Estos dispositivos eran perfectos para los interrogatorios donde el objetivo no era la verdad, era el miedo. Y si crees que estos están encerrados en la historia, es posible que no estés listo para la verdad. Pensamos en la Edad Media como un momento distante y más oscuro. Un mundo de espadas y superstición, donde se midió la justicia en el dolor. Pero estos castigos, las pestañas, la espada, la cruz, el fuego, nunca desaparecieron. Simplemente cambiaron de forma. Salieron de las plazas de la ciudad y los mercados públicos, y en muchos casos, se mudaron a los tribunales, los patios de la prisión y las salas de fondo, lejos de las cámaras. Lo que suena como una lección de historia es, en realidad, una lectura de los titulares de hoy. Flagando en cuadrados públicos. Ejecuciones decapitando. Segador sancionado por los tribunales. Incluso Burning Alive, llevado a cabo por turbas, vitoreados por el miedo y la ignorancia. Nos decimos que ahora estamos más civilizados. Que hemos aprendido de la crueldad del pasado. Pero mira de cerca, y verás las mismas herramientas, los mismos métodos, el mismo razonamiento, solo vestido con el lenguaje de la ley moderna. La verdad es inquietante. La Edad Media nunca terminó realmente, solo les dimos nuevos nombres. Y mientras el miedo sea una herramienta, el mundo siempre le quedará un poco medieval.